Bienvenidos al viaje más profundo de tu mente en Viviana Es. Prepárate para desentrañar los misterios de la filosofía en este episodio, donde exploraremos las 3 primeras lecciones del libro Meditaciones Metafísicas de René Descartes. ¿Alguna vez has dudado de todo lo que crees saber? Descartes nos guía por el emocionante camino de la duda metódica en la lección 1. Revelando cómo la incertidumbre puede ser la clave para encontrar la verdad auténtica. En la lección 2 descubriremos la asombrosa certeza de nuestra propia existencia a través del famoso pienso, luego existo. Y eso es solo el comienzo, porque en la lección 3 exploraremos cómo la relación entre nuestra mente y cuerpo nos desafía a entender nuestra propia naturaleza. Así que prepárate para liberar tu mente y acompáñame en este viaje intelectual. Lección 1. Duda metódica. Descubrimiento de la verdad a través de la incertidumbre. Descartes, a sus 23 años, decide emprender la construcción de un sistema nuevo que responda con claridad, certeza y evidencia las grandes preguntas de la vida, como por ejemplo: ¿cómo puedo tener la certeza de existir realmente y lo que veo y siento no es parte de un sueño? ¿Dios existe? ¿Qué es verdadero y falso? ¿Qué diferencia hay entre el alma y el cuerpo? Luego de sentirse defraudado por no encontrar respuestas consistentes y comprobables en la filosofía del Renacimiento, ninguna colmaba sus expectativas a excepción de las matemáticas, ciencia cuya certeza, sin embargo, le parecían en ese entonces estéril. Se cuenta que durante un solitario retiro, en aquella noche del 10 de noviembre de 1619, le es revelada en sueños la solución del problema del escepticismo. La revelación le dice que la ciencia debe ser una y universal. De ahí la importancia del método en la obra del francés. Y por supuesto que, en aquel entonces, le parecía que solo la ciencia matemática albergaba un nivel de certeza aceptable. Entonces, en esa ciencia universal y de método único, la matemática habría de convertirse en el modelo bajo el cual erigir el templo del saber. Este proyecto empieza con un éxito abrumador. Descartes crea la geometría analítica al tratar las cuestiones geométricas como si fuesen algebraicas, solucionando de esta manera varios problemas de 2 disciplinas que hasta ese momento permanecían separadas. Este gran éxito permitió, asimismo, el desarrollo de la física matemática y, en general, la aplicación de las matemáticas a todo lo espacial. Para llegar a esa verdad primera que hará de base de todo el saber, no se abre al mundo, ni dialoga, ni observa, sino que se encierra en sí mismo y deja de lado el comercio con los sentidos y con las opiniones que ataban su juicio. El recorrido interior que realiza, ese trato íntimo de la conciencia consigo, ese entrenamiento espiritual del alma, método de las meditaciones, no se dirige a escudriñar el corazón o a encontrar una verdad moral o a Dios en su sentido religioso, sino que tiene como meta hallar la certeza libre de prejuicios que abra el camino de las meditaciones. El autor se desprende de todo lo aprendido para quedarse en la asepsia de una conciencia desnuda de juicios previos, es decir, la filosofía con Descartes deja de lado el carácter analítico de la lógica medieval, para adoptar el perfil de una auténtica exploración, de una búsqueda de la verdad. Ese camino es el de las meditaciones metafísicas. Imaginen que están en un mercado de antigüedades. Hay tantas imitaciones que no pueden estar seguros de la autenticidad de nada. En ese sentido, Descartes nos anima a cuestionar todas nuestras creencias como si fueran imitaciones, y solo retener aquellas que no puedan ser refutadas, como auténticas joyas de conocimiento. Lección 2.
El cogito ergo sum, la certidumbre del yo pensante. Lleno de dudas y sin poder dar un paso atrás, no sabe cómo continuar su búsqueda de la verdad, pero seguro de no dar marcha atrás, continúa con grandes esperanzas de encontrar, aunque sea, una verdad que sea cierta e indudable. Él supone que todas las cosas que ve son falsas. Se dice a sí mismo de que nada de lo que su memoria llena de mentiras lo represente. Carecemos de sentido, piensa. El cuerpo, la figura, la extensión, el movimiento y el lugar no son sino ficciones de nuestro espíritu. Se pregunta, ¿qué podré, entonces, tener como verdadero? ¿Qué sé yo si no hay alguna otra cosa diferente a las que vengo a juzgar inciertas, de la cual no se pueda tener la más mínima duda? ¿No habrá algún Dios o alguna otra potencia que me ponga en el espíritu estos pensamientos? No es necesario, pues quizá pueda yo producirlos por mí mismo. ¿Y yo mismo, al menos, no soy algo? Ha negado tener un cuerpo y sentidos, pero se dijo a sí mismo que probablemente se ha persuadido de que nada había en el mundo, ningún cielo, ninguna tierra, ningún espíritu ni cuerpo. Se pregunta, ¿no me he persuadido entonces también de que no existo? Yo soy, yo existo. ¿Es necesariamente verdadera todas las veces que la pronuncio o la concibo en mi espíritu? Yo soy, yo existo. Ya no cabía duda en esta frase para René. Pero, ¿cuánto tiempo? Pues todo el tiempo que duran nuestros pensamientos. Pues podría hacerse incluso que, si cesamos de pensar, cesamos al mismo tiempo de ser o existir. En ese instante, Descartes indica que no admite nada que no sea necesariamente verdadero. Entonces admite que ya no es sino una cosa que piensa, es decir, un espíritu, un entendimiento o una razón. Entonces dice, soy, pues, una cosa verdadera y verdaderamente existente. Pero, ¿qué cosa? Una cosa que piensa. ¿Y qué más? ¿Qué es una cosa que piensa? Una cosa que duda, que conoce, que afirma, que niega, que quiere, que no quiere, que imagina también y que siente. ¿No hay acaso nada más cierto que yo soy, que yo existo, incluso aunque siempre durmiese y sea totalmente engañado por un Dios? Piensen en una vela que arde en una habitación oscura. Aunque no puedan ver la habitación claramente, la luz de la vela confirma su presencia. De manera similar, mientras dudamos de todo, la actividad de nuestro pensamiento ilumina la certeza de nuestra existencia como seres pensantes. Lección 3. Relación entre la mente y el cuerpo, dualismo y sus implicaciones. Descartes cierra sus ojos, se tapa sus oídos, suspende todos sus sentidos. Incluso intenta borrar de sus pensamientos todas las imágenes de cosas corpóreas, o por lo menos las tendrá por vanas y falsas. Y así, solo está René en conversación consigo mismo y atendiendo a su interior para conocerse mejor. De las ideas que cada uno tiene, René dice que hay aquellas que han nacido con cada uno de nosotros, otras ajenas y venidas de afuera, y otras hechas e inventadas por uno mismo. Todas las ideas, según el filósofo va pensando, tienen dos razones de ser. 1, la naturaleza así lo ha enseñado. Y 2, las ideas no dependen de nuestra voluntad, pues a menudo se presentan, a pesar de tener resistencia, como ahora, lo quiera o no, puedo sentir calor o frío en este instante. Por lo tanto, esta cosa que viene desde afuera y me hace sentir calor o frío, imprime en mí su semejanza. Considerando lo anterior, cada interacción tiene su causa y efecto. Por lo tanto, podríamos afirmar o llegar a la conclusión, al igual que René, de que no estamos solos.
porque si adquirimos sensaciones y pensamientos es porque en más de alguna oportunidad la causa es ajena a nosotros. La nada no podría producir cosa alguna, sino también que lo que es más perfecto no puede causar otro efecto que no sea desde su propia esencia. Por ejemplo, si yo me acerco a una fogata, percibiré el calor a causa de un factor externo, y ese factor produce en mí lo que esa causa provoca, es decir, calor. Por lo tanto, hay cosas corpóreas que no tienen como origen el uno mismo, hay factores y causas externas que plasman en nosotros sensaciones y por otra parte hay causas o ideas que sí, según René, tienen como origen el uno mismo, que serían por ejemplo la duración, el número y otras cosas semejantes. Ahora el autor decide analizar la idea de Dios, que es una idea que tiene por origen el sí mismo o es externa. Por Dios entiendo una substancia infinita, eterna, inmutable, independiente, omnisciente, omnipotente, y por la cual yo mismo y todas las otras cosas hemos sido y creados y producidos. Continúa Descartes. Estos atributos que caracterizan a Dios son tan grandes y eminentes. ¿Cómo es que esta idea pudo venir de mí? Se pregunta, no lo considera factible, por lo tanto, concluye que todo lo dicho anteriormente, que existe Dios. Pues, aunque la idea de la substancia esté en mí, yo mismo soy una substancia. No podría tener la idea de una substancia infinita, ya que nosotros somos seres finitos. ¿Cómo saldría de nosotros lo infinito si somos finitos? No hay semejanza. ¿De qué manera? Continúa. ¿Cómo ha llegado a mí la existencia de Dios? No la ha recibido de sus sentidos, nunca se le ha presentado. Tampoco es una pura ficción o producción de su espíritu, pues no tenía el poder disminuirla o aumentarla en cosa alguna, y en consecuencia no queda por decir más que, tal y como la idea de uno mismo, esta ha nacido y ha sido producida conmigo desde que fui creado. Y ciertamente, continúa René, no podemos extrañarnos de que Dios, al crearme, haya puesto en mí esta idea como la marca que el artífice imprime en su obra. Y tampoco es necesario, cree René, que esa marca sea algo distinto a la obra misma, sino que, del solo hecho de haberme creado, es harto creíble que, en cierto modo, me haya producido a su imagen y semejanza, y que conciba este parecido, es decir, que por la cual me concibo a mí mismo. Esto es, que cuando reflexiono sobre mí mismo, no solo conozco que soy una cosa imperfecta, incompleta y dependiente de otro, y que tiende y aspira sin cesar a algo mejor y más grande de lo que soy, sino que conozco, al mismo tiempo, que aquel de quien dependo posee en sí todas las grandes cosas a las que yo aspiro y cuyas ideas encuentro en mí. Y las posee no indefinidamente y solo en potencia, sino efectiva, actual e infinitamente, y por eso es Dios. La fuerza principal de mi argumento para demostrar la existencia de Dios radica en el reconocimiento de que mi propia naturaleza no podría ser como es decir, con la idea de un Dios en mí, si Dios no existiera verdaderamente. Me refiero al mismo Dios cuya idea tengo en mi mente, aquel que posee todas las más elevadas perfecciones concebibles para nuestro espíritu, aunque no las comprendamos en su totalidad. Este Dios no está sujeto a ningún defecto ni posee ninguna característica que pueda indicar imperfección alguna. Descartes explora la relación entre la mente y el cuerpo, estableciendo la idea de que son entidades distintas. Además, argumenta que la idea de Dios es innata en nosotros y que su existencia garantiza la fiabilidad de nuestras facultades cognitivas. Imaginen un conductor en un automóvil. El conductor representa la mente y el automóvil el cuerpo. Aunque son entidades diferentes, trabajan juntas para moverse en armonía. Descartes nos insta a reflexionar sobre cómo estas dos entidades interactúan para crear una experiencia unificada.
Interesante, ¿cierto? Si quieres saber más, te invito a escuchar el siguiente episodio donde te cuento acerca de las últimas 3 lecciones que nos entrega René Descartes en su libro Meditaciones Metafísicas. Muchas gracias por visitar mi podcast y escuchar este relato. Toma unos minutos, piensa, analiza si te hacen sentido. Si te gustó, compártelo con tus amigos. Esto fue Viviana Es, el podcast que te invita a cuestionar, repensar las cosas, desaprender y aprender algo nuevo. Construyamos juntos un mundo más pensante y menos informativo. Hasta la próxima.